la científica Paola Villarreal, y el maestro Javier Berain. Como ustedes saben, este foro consta de una serie de mesas de análisis y discusión que versan sobre cómo hacer posible la ciudadanía digital en México. Esta primer mesa se trata sobre la iniciativa de ley general sobre ciudadanía digital presentada por el diputado Javier Hidalgo el pasado mes de noviembre del año 2018. Él es originario de la colonia Popotla y de una familia de maestros. Es arquitecto con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue activista de los derechos de los damnificados tras los sismos de 1985, logrando la reconstrucción de cientos de hogares. Ha ayudado a miles de familias de escasos recursos a tener una vivienda digna. Fue de los principales organizadores del movimiento de Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México durante 1988. Ha sido diputado local en 2 ocasiones impulsando una agenda de desarrollo urbano y participación ciudadana. Fue director del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, donde fomentó la participación de jóvenes en la defensa de sus derechos. Ha sido director honorario de movilidad de la Delegación Miguel Hidalgo y director de medio ambiente de la Delegación Cuauhtémoc. Es miembro fundador del Movimiento Regeneración Nacional, siempre activista por ciudades con dimensión humana, incentivando el uso de la bicicleta, y actualmente representa a la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México en el Congreso de la Unión como su diputado federal. Diputado, si gusta brindarnos unas palabras, por favor. Gracias, buenos días. La verdad es que estamos muy agradecidos por su presencia, tanto a los ponentes, a la diputada Rocío Barrera y a todos ustedes. También el diputado Villalpando, muchas gracias. Este es un tema que nos apasiona y que, como pueden escuchar en el currículum, no somos expertos, pero tenemos muchísimas ganas de poder participar en esto que vemos es el futuro del país y de las sociedades. Algo que nos motiva muchísimo, pues es que durante toda mi vida política luchamos porque en México existiera la democracia, que pudiéramos votar y que la decisión por la que votamos quedara en firme como nuestro representante. Desde 1988 han sido luchas intensas por lograr una democracia electiva, y hemos participado también, así como luchamos, en miles de marchas protestando contra los fraudes que cometían una y otra vez. Es hasta este 2018 que las y los mexicanos podemos decir que tenemos por fin elecciones democráticas, elecciones electivas limpias. Es algo nuevo para nosotros. Ahora lo que buscamos es que no se repitan los fraudes, que se sancione penalmente a quien haga trampa en las elecciones, que compre el voto, que es uno de los elementos que más daño nos han hecho en este país, sobre todo el tema del daño moral que significa la compra de voto, además del daño político y electoral. Pero no conformes con haber planteado ya ganado la democracia electiva aquí, queremos, como Cuarta Transformación, como movimiento, acompañando a nuestro presidente de la República, generar una nueva forma de participación que sería la democracia participativa, que no es otra cosa que lograr que el conjunto de la sociedad se involucre de las cuestiones públicas, políticas, que no sea solo un tema de los políticos. Y es a través del método de las consultas ciudadanas donde buscamos que se permita participar a la sociedad en los temas que les interesan. Actualmente tenemos una reforma constitucional en ciernes sobre la consulta ciudadana, porque en la Constitución se está plasmada la consulta, pero tiene 1001 trabas para imposibilitarlo hacerla. De tal suerte que necesitamos quitar esas trabas
que nos permitan entonces, a través ya de la ley, ya no de la Constitución, adecuarla para facilitar esta democracia participativa. Hoy presentamos esta iniciativa de ciudadanía digital, que lo que busca es complementar, en un principio, al menos la intención personal, en un principio era complementar el tema de la consulta a través de facilitar la participación en las elecciones sin necesidad de acudir a la urna, sino que pudiéramos votar a través del teléfono celular y de esta manera tomar una posición sobre los temas que se estén presentando, que se estén poniendo a consideración. Esta propuesta, la verdad es que queremos que las consultas pues no sean solo de temas nacionales, sino puedan ser de temas estatales o puedan ser de temas municipales y hasta de colonia. Me tocó participar, como lo escucharon en la presentación, con el hoy senador Ricardo Monreal en la delegación Cuauhtémoc. Fuimos el primer gobierno de Morena delegacional y lo primero que hicimos fue poner a consulta las acciones que íbamos a hacer en el gobierno con el presupuesto a la opinión de la gente, porque había opiniones distintas. Bueno, pues nos costó un año enterito tratar de poner las consultas digitales y tuvimos enfrentarnos a la realidad de que el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Instituto, el INE, no podrían aceptar nuestras consultas porque la ley no se lo permitía. Entonces, lo que hicimos llegando aquí a diputados, dijimos, lo primero que tenemos que hacer es esta ley que permita que la gente participe, que la gente vote en las elecciones y que de manera fácil. Bueno, ya entrando en camino, dijimos, bueno, pues no solamente que sea para las votaciones, el tema de lo digital puede ser un elemento fundamental para la vida ya de los mexicanos. Y establecimos entonces la estrategia ya no solamente de limitarlos a las elecciones, sino a todas las acciones que como ciudadanos tenemos derecho. Tuvimos la primera dificultad es que la identidad ciudadana le corresponde a la cédula de identidad que tiene la Secretaría de Gobernación, que así le da la Constitución. Pero es una cédula de identidad que nadie tenemos. No sé si aquí alguien ya obtuvo su cédula de identidad de la Secretaría de Gobernación. Todos usamos la credencial de elector. Ese es realmente, aunque no lo marca la Constitución, es nuestra cédula de identidad. Entonces, lo que establecimos en la ley no es resolver el problema, en la ley, perdón, ya lo estoy dando por ley, en la iniciativa es resolver el problema, no resolver el problema, sino darle a facultades a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional Electoral para que sus cédulas de identidad y la credencial de elector tengan la identidad digital, tengan como su versión digital. Y es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, para quien tenga la cédula de identidad, y de el Instituto Nacional Electoral, quien va a tener esta propuesta. Bueno, esta iniciativa la acabamos de presentar, no resolvimos temas técnicos, porque además de que es algo que avanza día a día, más bien dejamos la facultad al Instituto Nacional Electoral a que lo pudiera definir. Igual los problemas políticos, por ejemplo, de las posibilidades que hay de el país completo pueda tener instalaciones o pueda dar garantías para que todo el mundo participe. En fin, son temas que no están resueltos técnicamente, pero que estamos dando partida a partir de la ley para que se puedan resolver. Hoy este foro, la verdad también agradecemos mucho a los ponentes porque pues lo que busca es a tratar de brindar las ideas
para reconocer la viabilidad o no de esta iniciativa en materia política, en materia técnica, jurídica, social, que permitan hacer viable esta nueva forma de participación, que lo que tenemos entendido es que en el mundo no existe, ¿verdad? No hay un país, o creo que solamente hay un país Serbia o un país, ¿cuál? Estonia, que tiene este tipo de elecciones y que México pudiera entrar con mucho y de esta manera participar fuertemente en esta democracia participativa para esta cuarta transformación. Pues yo les agradezco mucho a ustedes, a los ponentes que nos acompañen para discutir este tema. Muchas gracias y bienvenidos. A continuación, le cedo la palabra a la diputada Rocío Barrera Vadillo, quien es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México. Se desempeña como investigadora del Centro Estratégico de Análisis e Investigación Multidisciplinario del Sindicato de Trabajadores de la Máxima Casa de Estudios. Es una política mexicana y militante del Movimiento de Regeneración Nacional. Se ha desempeñado como diputada local en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y compitió en las elecciones de 2018, ganando la Diputación Federal en esta 64 legislatura, donde preside la Comisión de Gobernación. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Agradecerle al diputado Javier Hidalgo la invitación y además que nos ayude a hacer nuestro trabajo en la Comisión de Gobernación, toda vez que la iniciativa fue turnada a la comisión que presido, pues tenemos que hacer estos trabajos de parlamento abierto, de escuchar las opiniones de especialistas en la materia, y es un gran avance para nosotros que nos ayudes en esta actividad, toda vez que es una de las comisiones que tiene muchos temas que tocar y traemos muchos pendientes. Yo les voy a hablar un poco de la Ley General de Ciudadanía Digital que presentó el diputado Javier Hidalgo el 6 de diciembre ante el Pleno y que es una iniciativa única. No hay una iniciativa que se haya presentado en ningún congreso, es innovadora, sin embargo hay muchos retos. Como él lo mencionaba, hay muchos retos que tenemos que ir revisando. Son 8 leyes que tenemos que modificar para que sea una realidad la Ley General de Ciudadanía Digital. Y bueno, vamos a iniciar con esta presentación, iniciando, que es, si nos ayudan, por favor. Gracias. Ahí está. ¿Qué es ciudadanía digital? Todos nos preguntamos qué es ciudadanía digital, todos creemos que es nuestro teléfono celular, nuestra oficina de todos los días, y yo creo que para muchos así le hacemos. La ciudadanía digital no tiene un concepto definido estrictamente, comprende el conjunto de derechos, obligaciones y pautas de conducta del ciudadano en su interacción en entornos virtuales o digitales. Plantea la disminución de la brecha digital, así como el máximo aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación. Actualmente está de moda todas las TICs. Ustedes saben que en el tema de modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública se creó un área donde va a coordinar específicamente tecnologías de la información y que va a estar muy relacionada con este tema que está trabajando el diputado Javier Hidalgo. La incorporación de derechos y obligaciones relacionados con la ciudadanía digital a nuestro orden jurídico plantea un reto mayúsculo al involucrar múltiples leyes y temas. Se trata de establecer derechos no solo enunciativos,
sino que su ejercicio está garantizado con infraestructura pública, obligaciones puntualmente exigibles y estructuras legalmente flexibles que se adapten a la rapidez que caracteriza la evolución de la tecnología de la información y la comunicación. Y además esto compete al CONACYT también, y me da mucho gusto que estén aquí participando en este foro porque les vamos a estar dando lata con el tema de dictaminación de la Ley General. Son retos inmediatos en este tenor, que es el reconocimiento al derecho al acceso al Internet, la disminución de la brecha digital, el aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación, la protección de la identidad, el derecho a la identidad digital y la incorporación de mecanismos para el seguro desarrollo de las personas en los entornos virtuales, entre otras. ¿Cuáles son los 3 retos principales? Pues es la disminución de la brecha digital, las tecnologías de la información y comunicación, la sociedad de información y conocimiento. En la sociedad, si no tenemos una implementación de las tecnologías de la información y comunicación en el día a día, en la cotidianidad de las relaciones sociales, culturales y económicas, será muy complicado que esta ley general pueda avanzar en los temas que se requieren. Los retos inmediatos del sector público serían las tecnologías de la información y comunicación, las TICs, que plantean cambios en la forma en que nos comunicamos e interactuamos. En el sector público deben de contar con plataformas para integrarlas a su actuar cotidiano. La identidad digital, la interacción virtual requiere el reconocimiento y protección de la personalidad, como esa capacidad para actuar y generar consecuencias de derechos, por ejemplo, comercios, trámites, actividades sociales y muchas otras. La accesibilidad. Los avances tecnológicos no permiten progresar socialmente, pero si no son accesibles al grueso de la población, nos segmentan y agravan las diferencias sociales. El Estado debe de procurar su universalidad. Claridad en los derechos. Como todos los derechos, los vinculamos a la era digital, deben ser justificables, es decir, tener mecanismos y condiciones favorables para su ejercicio y no encontrar restricciones indebidas. Intercambio de información. El surgimiento de nuevos mecanismos de comunicación deben de hacer necesario su reconocimiento como canales institucionales, pero requieren además la protección de los datos personales, que es una de las modificaciones que tenemos que realizar a la Ley de Transparencia. Como lo mencionamos, el proyecto fue presentado el 6 de diciembre del 2018 por nuestro diputado Javier Hidalgo del Grupo Parlamentario de Morena. La iniciativa consta de 32 artículos distribuidos en 4 capítulos y 7 disposiciones transitorias. Lo mencioné, es el primer proyecto de este tipo presentado ante el Congreso de la Unión y sus disposiciones se relacionan con al menos 8 ordenamientos federales que tienen un impacto normativo profundo, que es la Ley General de Población, que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Transparencia, Servidores Públicos, entre otras leyes que se tendrían que modificar en este marco de una Ley General de Ciudadanía Digital. Al ser una ley general, plantea la necesidad de que las entidades federativas adopten normas relacionadas. Los postulados centrales de esta gran iniciativa es el pleno acceso y ejercicio, que propone el establecimiento de condiciones y mecanismos de exigencia de responsabilidades para acceder y ejercer la ciudadanía digital. Número 2, derechos y obligaciones. Reconoce y otorga derechos y obligaciones surgidos por la existencia de la tecnología de la información y comunicación. Particularmente amplía los mecanismos de ejercicio de los derechos políticos electorales. La identidad digital dispone que toda cédula o credencial de identificación contará con una versión digital que hará prueba plena sobre los datos que contengan en relación con su titular. Los principios rectores son accesibilidad, las posibilidades reales de uso y acceso a toda población, la asequibilidad, que son los servicios que deben poder ser pagados por el usuario incluso en zonas marginadas, la calidad, que son las cualidades que permiten satisfacer las necesidades del ciudadano,
el derecho a la información, que es la garantía que tenemos todos los ciudadanos para recibir, buscar, conocer y difundir información, la disponibilidad, que son los servicios ofertados que deben de estar en condiciones óptimas para su uso, la eficiencia, que es la relación de los efectos o resultados con el esfuerzo para obtenerlos, la equidad, que son todos los ciudadanos deben de contar con los servicios originados por las tecnologías de la información, y la no discriminación, que son los derechos que se pueden ejercer independientemente de las condiciones de la persona usuaria. Tiene 100% de confiabilidad. Los supuestos del ejercicio de la ciudadanía digital deben de ser plenamente confiables para permitir un ejercicio de la ciudadanía que sea digital, efectiva, segura e ininterrumpida. Las acciones que se ejecutarán con esta iniciativa será el voto, la asociación, la petición y los trámites. El artículo 6 de la misma iniciativa nos presenta que debe ser votado en elecciones y consultas populares e iniciativas de ley, asociarse pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del país, ejercer el derecho de petición iniciando y gestionando trámites hasta su conclusión, acceder a servicios de los órganos de la Administración Pública Federal, y se plantea además que todo acto que se realice mediante el ejercicio de la ciudadanía digital goza de plena validez jurídica. Los lineamientos de implementación que nos marca es la generación de condiciones, la incorporación de servicios, la simplificación administrativa, que actualmente ustedes saben que para hacer trámites en cualquier institución pues es un tanto complicado, y lo que nos obliga esta iniciativa que los trámites sean muy ágiles y con una simplificación, el reconocimiento de la validez y la seguridad y la flexibilidad. Muchas veces nadie quiere hacer trámites vía celular o internet por un tema de seguridad de los datos personales, y lo que se busca en esta iniciativa es que haya una seguridad completa de los derechos y de quien los está elaborando. El Registro Nacional de Ciudadanía Digital y Cédula de Identidad, en su capítulo 2, establece un registro nacional que expedirá la cédula de identidad digital. La ciudadanía digital solo podrá ser administrada por el interesado. Las instituciones públicas compartirán los datos de información a través de mecanismos. La expedición de la cédula supone la conformación de un expediente digital en el que constarán los datos de los ciudadanos, que los ciudadanos aporten y que consten en dependencias públicas a nivel federal, estatal y municipal. Estos datos serán confidenciales y se manejarán conforme a las disposiciones vigentes en materia de protección de datos personales. Actualmente, cuando termina una administración, si tú haces un trámite o tienes algún expediente, los documentos desaparecen y vuelves a iniciar de cero. Lo que se busca en la era digital, pues es que tengamos un sistema que nos ayude con la información relacionada de quien está realizando los trámites o de los ciudadanos interesados. Las claves para la adecuada implementación es la universalidad, donde debe de ser accesible para todos, la seguridad, que son los riesgos de suplantación de identidad, uso sin consentimiento o cualquier otro mal uso de la ciudadanía digital que deben de minimizarse, y el esquema de sanciones. Debe establecerse un esquema que prevenga, identifique y sancione cualquier mal uso de las identificaciones digitales, suplantación, alteración, venta de datos o información, así como la negativa a proporcionar servicios. La realización de estudios de impacto jurídico, social y presupuestal son determinantes para definir la viabilidad de la propuesta. Sabemos que cuando se presenta una iniciativa tenemos que generar muchas condiciones para saber si son viables o no. Y hoy estamos iniciando, hoy no termina el tema de la Ley General de Ciudadanía Digital, hoy iniciamos con este foro y con muchas actividades que se estarán haciendo para la dictaminación en su momento. Las tecnologías de información y de comunicación, así como la dinámica global de intercambio de información, plantean en todas las sociedades un cambio de paradigma. Estamos sufriendo en esta cuarta transformación un cambio de paradigma, no solo en el tema tecnológico, sino en muchos otros temas, y creemos que vamos por la ruta correcta en diferentes temas, en el económico, en el cultural y comunitario.
Marginarnos de los avances tecnológicos equivale a seguir en un rezago, no solamente en este periodo, sino de aquí a muchos años en adelante. Entonces, nosotros les pedimos a todos los que estén interesados en el tema de la era digital que nos ayuden a generar una política de Estado en materia de tecnologías, en materia de información. Hoy es el momento y hoy podemos cambiar este país para ser un país de primer mundo. Creemos que podemos hacerlo, tenemos los recursos, tenemos los conocimientos y por ello de ahí la importancia de establecer mecanismos que normalicen nuestro actuar en entornos virtuales o digitales. Hacer este reconocimiento y revisar esta iniciativa me da mucho gusto porque viene de un amigo que conozco de hace muchos años, un luchador social que siempre ha trabajado en temas que le interesan a la ciudadanía. Y hoy no podemos dejar de lado este tema tan trascendente que es la era digital. Por eso yo les pido a ustedes que nos ayuden, tanto al diputado Javier Hidalgo como a una servidora en la Comisión de Gobernación, para que se dictamine lo más pronto posible. Vamos a hacer todos los trámites correspondientes, pero también necesitamos del conocimiento de cada uno de ustedes. Lo dijimos, estamos en un parlamento abierto, tenemos las puertas abiertas para trabajar de la mano con quien lo desee. Yo agradezco mucho la participación y además me da mucho gusto ver a muchos jóvenes y en especial a una amiga que conozco desde hace muchos años y que no la había visto, a Itzel. Gracias por estar aquí, te agradezco y que también nos ayuden con todos sus contactos que tienen. Javier, muchísimas gracias y gracias a los ponentes en este foro de Ciudadanía Digital. A continuación, me gustaría cederle la palabra al maestro Javier Berain Garza, quien es licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y maestro en Política Pública Comparada de la Universidad de Edimburgo en Escocia. Se ha desempeñado como encargado de despacho de la Unidad de Apertura Gubernamental y Cooperación Internacional de la Secretaría de la Función Pública, siendo responsable del diseño e implementación de las políticas públicas en materia de gobierno abierto, transparencia y participación ciudadana del Gobierno de la República, así como de los asuntos internacionales de la Secretaría. Asimismo, fungió como director de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto en la Procuraduría General de la República. En el sector no gubernamental, fue coordinador de Programa en Transparencia Mexicana, capítulo mexicano de Transparency International y director de Arena Ciudadana. Actualmente es director general del Centro de Gobierno de la Agencia Digital de la Ciudad de México. Adelante. Bueno, pues muchas gracias al diputado Hidalgo, muchas gracias diputada por abrirnos un espacio a la Agencia Digital de Innovación Pública. Y la verdad es de que nosotros en la agencia celebramos de sobremanera que la Cámara de Diputados empiece a discutir estos temas, porque efectivamente si no empezamos a discutir esto ya, nos vamos a quedar atrás y eso se va a traducir en un rezago para la ciudadanía. Nosotros quisiéramos en la Agencia Digital de Innovación Pública platicarles un poco de lo que ya venimos haciendo en temas de identidad digital. Pero primero les quiero platicar por qué una Agencia Digital de Innovación Pública en la Ciudad de México. Actualmente ya tenemos por fin una estrategia coherente en materia de digitalización en la ciudad. Anteriormente se tenían muchos de estos temas en varias secretarías, en varios lugares que estaban de forma desarticulada. Lo que instruyó la doctora Sheinbaum, la jefa de gobierno, fue agregar todas las facultades que tuvieran que ver con esfuerzos de digitalización de la ciudad para que se tuviera una estrategia coherente. De esta forma se utilizará la tecnología en beneficio de la ciudadanía. Siguiente, por favor. ¿Qué problemáticas resuelve la utilización de la tecnología en la ciudad? Pues, primeramente, cierra espacios a la corrupción. La tecnología es una herramienta que no podemos obviar al día de hoy para que el quehacer gubernamental se haga de forma íntegra. Segundo,
La tecnología sirve para que el trabajo de las dependencias sea más eficiente y se le provea de estas soluciones tecnológicas a la ciudadanía a través de las dependencias. Tercero, dar un marco digital, porque no podemos estar operando al margen de la ley. Y por eso celebramos esta iniciativa, porque justamente da certeza jurídica al actuar de las dependencias como es la Agencia Digital de Innovación Pública. Otra cosa que tenemos muy en común, y es de la problemática que hablaba el diputado Hidalgo cuando empezaron en la delegación Cuauhtémoc, que es que muchas de las personas que más necesitan interacción con el gobierno son las que más alejadas del gobierno están. Entonces, tienen que echar mano de mediadores, de intermediarios, de coyotes, para hacer trámites, para poder participar. Entonces, las tecnologías nos permiten saltarnos eso, nos permiten hacer un bypass en este sentido. Lo que nos permite también la tecnología es concentrar todas las respuestas a la ciudadanía en un solo punto. Entonces, con esto podemos atender a la ciudadanía en un solo punto y no andarlos mandando a la siguiente ventanilla, y a la siguiente ventanilla, y a la siguiente ventanilla. Siguiente, por favor. Sí, claro. Que al final del día esto implica aumentar los costos transaccionales para la ciudadanía. ¿Qué beneficios tiene la ciudadanía? Pues tiene un rastreo digital de uso de recursos públicos que nosotros no imaginamos el gobierno de ninguna otra forma. En esta administración de la ciudad ya se terminó con la opacidad en este sentido. No hay un solo peso que vaya a entrar a la ciudad o que vaya a gastar la ciudad que no se vaya a publicar. Esa es una instrucción que tenemos muy, muy clara en el gobierno de la Ciudad de México por parte de la jefa de gobierno, y es algo que estamos haciendo operable desde el centro de gobierno honesto de la agencia. También tenemos que hay que simplificar los trámites y servicios, que es algo que apunta muy bien la iniciativa de ley. De verdad, tenemos un montón de trámites en la ciudad, tenemos alrededor de 2.300 trámites, que muchos son redundantes. Entonces hay que hacer un esfuerzo para eliminar esas redundancias, para dejar de pedirle al ciudadano cosas que el gobierno ya tiene, para que el ciudadano no tenga que estar peregrinando entre dependencias y entregando cosas que ya le había entregado antes al gobierno. Como bien mencionaba la diputada, que esos expedientes se pierden, no se aprovechan y el ciudadano tiene que andar otra vez entregando los mismos papeles que ya dio. Tiene ahorro en vías de soluciones tecnológicas de dependencias de la ciudad. Esto, el tema de tecnologías a veces es controversial porque a veces puede costar mucho dinero. Y nosotros en la agencia lo tenemos muy, muy claro. No queremos que los esfuerzos de digitalización de la ciudad sean un motivo para más gasto. Al contrario, la vía de digitalización de las ciudades o de los países siempre tiene que pasar por una optimización de recursos, por una reducción de costos. Y eso lo tenemos clarísimo. Siguiente, por favor. Y de esta forma, que nosotras en la agencia tuvimos una aproximación diferente a la que tuvieron en la delegación Cuauhtémoc. Se dieron cuenta en la delegación Cuauhtémoc que tenían un problema de participación ciudadana y nosotros nos dimos cuenta que teníamos un problema de participación ciudadana y de trámites y servicios y de todo. Entonces, llegamos a la misma conclusión desde puntos de inicio diferentes, pero nos da gusto que ya se esté atendiendo esto desde la Cámara de Diputados. Entonces, nosotras nos preguntamos en la agencia para qué necesitábamos una identidad digital. Y la respuesta es muy sencilla, es para que más personas accedan a más derechos. La identidad digital no es un fin, como tampoco es la transparencia, como tampoco es los mecanismos de participación ciudadana, las políticas de gobierno abierto, como no es el Parlamento abierto. Esos son medios, son herramientas. No podemos hablar de que acceder a un documento, si tú metes una solicitud de acceso a la información, eso es, ya cumpliste con tu objetivo. No, accedes a un documento para después reclamar un derecho que te fue violado, para después reclamar una prestación que no se te está dando. Siempre son herramientas. La identidad digital para nosotros también es una herramienta. ¿Para qué? Para bajar los costos transaccionales de interactuar con el gobierno. Te piden cada vez que entras a una oficina, deja tú antes de entrar, antes de hacer el trámite, cuando entras a una dependencia de gobierno te piden una credencial para identificarte. ¿Por qué?
anótese ahí en un registro y su credencial y no sé qué, y trae computadora. Pues ahorita entramos nosotros aquí a la Cámara de Diputados y quienes no tenemos identificación de personal, pues nos pidieron una identificación. Bueno, ¿por qué el gobierno te tiene que pedir una identificación que el mismo gobierno te da? Para nosotros la filosofía que tenemos es que el gobierno se tiene que hacer bolas y no debe de molestar al ciudadano con eso. Entonces necesitamos generar mecanismos de interoperabilidad al interior del gobierno para que justamente podamos obviar, no la identificación de la ciudadanía, porque eso sí tiene un propósito, pero para que tengamos que obviarle al ciudadano de traer cargando siempre un montón de papeles. Segundo, esto se hace con un propósito de compartir información entre entidades gubernamentales. Nosotros identificamos en el gobierno de la Ciudad de México que había un montón de silos de información y que la información no se compartía entre dependencias. Y pasa mucho a la hora de hacer trámites de servicios. Tienes trámites y pides para un trámite de construcción, pides un documento que te da SEDEMA. Bueno, pues que la Secretaría de Obras se lo pida a SEDEMA. ¿Por qué tengo que ir yo peregrinando entre dependencia y dependencia para que pueda entregarle los papeles que el mismo gobierno produce? Tercero, atender a poblaciones históricamente marginalizadas. Y este es un comentario que quiero rescatar de la diputada Barrera, que es importantísimo, que es que la tecnología puede ser un factor de desigualdad. Y eso nos queda muy claro. El trabajo que hacemos en la agencia primordialmente no es para el hombre blanco, heterosexual, con un iPad, una Mac y un Apple Watch y un iPhone 10. Ese no es nuestra población objetivo. Lo que nosotros estamos buscando en la agencia es precisamente llegar a esa población que ha sido históricamente marginalizada, grupos vulnerables, que son los que, otra vez, tienen más necesidad de interactuar con el gobierno. ¿Por qué? Porque son las personas que tienen necesidades para estar en un padrón de beneficiarios por un programa social. Son las personas que tienen que gastan la mayor parte proporcional de su ingreso en gestión de servicios porque no tienen un amigo que trabaja en no sé dónde y que le pueden llamar por teléfono, hey, échame la mano con este trámite. Esas personas que son históricamente marginalizadas son el target específico de la Agencia Digital de Innovación Pública. ¿Por qué? Porque queremos que más personas accedan a más derechos. Y cuarto, creando espacios de toma, sí, perdón. No, es mi error por no aprenderme la presentación, perdón. Y cuarto es creando espacios de participación, que es justamente lo que hablaba el diputado Hidalgo, que necesitamos democratizar la participación. No es que no hayamos tenido elecciones en este país desde hace muchos años, es que las personas que más necesitan participar en la toma de decisiones no tienen espacios para tomar decisiones, no tienen el lujo de tomarse un domingo, o si la consulta es en martes, de salirse de su trabajo, ir a una casilla o incluso de sacar una credencial de elector para esto. Necesitamos encontrar maneras en las que podamos permitirle a la ciudadanía, darles herramientas, y por eso las herramientas digitales funcionan tan bien, para que podamos democratizar estos espacios de participación. Siguiente, por favor. Y nosotros, en la Ley de Operación e Innovación Digital que se aprobó en el Congreso de la Ciudad de México a finales de diciembre y entró en vigor el 1 de enero de este año, pusimos un identificador digital único, que es un conjunto de rasgos e información inequívoca electrónica y o digital que permiten identificar a una persona física o moral a partir de mecanismos de identificación. Y nosotros la pusimos un poquito más general, que como viene en la iniciativa de ley, porque prevemos que los cambios tecnológicos van a ser mucho más dinámicos que los cambios normativos. Y por eso no nos quisimos amarrar con qué tenía que venir en el identificador digital. Y ahí tenemos tres ejemplos de lo que podría ser una identidad digital. ¿Por qué? Porque queremos identificar personas morales y queremos identificar personas físicas, porque la interacción de las personas con el gobierno no solamente es de personas físicas. El gobierno de la Ciudad de México tiene un padrón de proveedores que son más o menos 7,000 proveedores, de los cuales unos 6,000 son personas morales. Esos también se tienen que identificar digitalmente, no los podemos dejar fuera. Entonces, por eso tengo tres ejemplos ahí. Uno es la clave de lector, la CURP y el iris. Eso puede ser una identidad digital. Puede ser otro que es la CURP, el número de registro obrero patronal y el RFC. Eso puede ser el identificador digital de una persona moral.
Y luego, pues, ¿qué hacemos cuando son menores de edad? No van a tener clave de lector porque no pueden sacar credenciales de lector. ¿Y qué? ¿Los menores de edad no interactúan con el Estado? Pues claro que sí. Por eso podemos tener una fotografía, una huella dactilar y una CURP, que todos los menores de edad tendrán su CURP, o deberían de. Esa es otra conversación, que tan bien está hecho el registro de población. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer fue no anclar en la ley cómo se debe ver exactamente una identidad digital, precisamente porque los cambios tecnológicos nos van a rebasar normativamente y vamos a tener un candado que no nos va a dejar estar a paso con ello. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué proyectos está haciendo la DIP? ¿Cómo se aplica esto en el quehacer gubernamental? Tal vez nuestros ejemplos van a ser un poquito más nimios, pero al mismo tiempo serán más cercanos a lo que estarán haciendo, a lo que tiene la ciudadanía. Siguiente, por favor. Primero es el más obvio, es la identidad digital única, que lo lleva a cabo el Centro de Tecnología e Inteligencia, que nosotros no vamos a expedir una credencial, porque normativamente ni podemos, eso ni siquiera es facultad de la ciudad. Lo que sí tenemos que hacer es identificar a cada ciudadana cuando interactúa con el gobierno, para empezar a hacer un expediente digital. Y eso pasa por un expediente clínico electrónico en la Secretaría de Salud, que ahorita lo vamos a ver, y eso pasa por padrones de beneficencia, pasa por un montón de lados en el gobierno. Tenemos también el sistema digital de compras públicas que estamos desarrollando en el Centro de Gobierno Honesto. Ya en las próximas semanas se va a presentar el plan integral y el primer entregable, que las personas morales interactúan y las personas físicas también son proveedores de la ciudad, interactúan con la Ciudad de México. Esto pasa por simplificar trámites y servicios y su mudanza digital. No podemos, sin una identidad digital, simplificar estos trámites. No le podemos hacer la vida más sencilla a la ciudadanía si no tenemos esta identidad. Cuarto, el modelo de conectividad para reducir la brecha de conectividad en la ciudad. Esto es muy importante porque si estamos tratando de llegar a la población que ha sido históricamente marginalizada, pues se empalma necesariamente con la población que no tiene acceso, que no tiene conectividad a datos. Y la Agencia Digital de Innovación Pública tiene un área, que es el Centro de Conectividad e Infraestructura Tecnológica, precisamente que atiende este problema, que atiende las zonas que han estado, hay un montón de zonas en Tláhuac, en Milpalta, que no están conectadas al día de hoy y que la agencia tendrá que hacer esfuerzos para conectarlas. Y un proyecto que es sumamente importante para llevar a cabo esto es el riel de interoperabilidad, que quienes están familiarizados con el caso de Estonia, que ahorita se mencionaba, este es un símil de X-Road, que es una herramienta para interoperar datos entre las diferentes dependencias y que si la Secretaría de Salud necesita información del registro civil, pues va y se lo pide directamente a través del riel de interoperabilidad. Siguiente, por favor. El otro proyecto que tenemos es la plataforma de participación digital. Nos queda clarísimo que sin una identidad digital, sin una forma de autenticación por parte de la ciudadanía, no vamos a democratizar la participación. Y por eso vamos a hacer una plataforma de participación digital para que se pueda consultar desde si quieres un puente vehicular en tu colonia a si quieres una mega obra en la ciudad. La plataforma de datos abiertos también nos ayuda en este sentido en la plataforma, en la identidad digital, porque si colgamos todos los datos en la plataforma de datos abiertos, tú como usuario puedes acceder a esa información desde tu identidad digital. Entonces podremos colgar datos que tengan incluso datos personales y que con ese acceso solamente las personas con su identidad digital puedan conocer su información. Eso es algo que podrá pasar en el futuro. La política de gobierno abierto, que justamente habla sobre la participación de la ciudad de forma digital. Y está la plataforma Centika, que es la plataforma para la participación digital en caso de desastre. En la ciudad tenemos clarísimo que ya se va a repetir un evento como el 19 de septiembre y cuando se repita no puede haber un vacío del Estado. A través de esta estrategia la Ciudad de México va a llenar ese vacío del Estado que existió anteriormente.
el expediente clínico electrónico que ya encontré y pilares, que serán centros de conectividad, es el proyecto insignia de la administración y serán centros de conectividad. Siguiente, por favor. Me voy más rápido para ya no robarle mucho tiempo. Hay un estigma con esto que mencionaba antes, que era que esto cuesta mucho dinero, y no necesariamente. Con este reordenamiento de funciones que tuvimos en la Ciudad de México, tuvimos un ahorro significativo. Siguiente, por favor. Siguiente. Esto es en cuestión de personal. Todos estos proyectos, que son una muestra nada más, no son todos los proyectos de la agencia, se están haciendo con 58 millones de pesos en gasto de personal. Estas mismas funciones se ejecutaban en la administración anterior con un gasto de 93 millones de pesos. Entonces, sí hay un ahorro en términos de personal en las acciones que está haciendo la agencia. Siguiente, por favor. Y en ejecución del gasto, en gasto corriente, también hay un ahorro. Actualmente la agencia va a operar con 108 millones de pesos para el presupuesto 2019 y en las mismas áreas ejecutaron recursos por 179 millones de pesos en 2018. Entonces, las estrategias de digitalización de la ciudad o del país, si lo extrapolamos, sí pueden significar un ahorro real y tangible en la materia. Siguiente, por favor. Estos son los proyectos que hemos entregado en la DIP en el último mes y todos pasan por la digitalización de la ciudad. Siguiente, por favor. Aquí el más importante para la identidad digital en la Ciudad de México definitivamente es la Ley de Operación e Innovación Digital de la Ciudad de México, que nos permite tener un identificador digital en la ciudad y justamente empezar a trabajar en lo que se tiene un marco normativo que se está discutiendo al día de hoy. Siguiente. Finalmente quisiera concluir con que la tecnología tiene que ser una herramienta para inclinar la balanza hacia los ciudadanos. No puede ser un mecanismo de control de la ciudadanía, tiene que ser un mecanismo de empoderamiento de la ciudadanía. Si la identidad digital termina siendo un mecanismo de control, habremos fallado en su concepción de manera aberrante. Nos tenemos que alejar de los modelos de identificación de ciudadanos que nos lleven hacia el control y más bien hacia modelos de identificación de ciudadanos que les den control sobre el gobierno. Muchas gracias. A continuación, me gustaría cederle la palabra a la especialista en sistemas Paola Villarreal, quien es programadora y especialista en ciencias de datos autodidacta con 19 años de experiencia profesional. Hasta el 30 de noviembre de 2018 se desempeñó como directora de Ingeniería de Productos para el Creative Commons, una organización civil con presencia en todo el mundo dedicada a la promoción de la cultura, la educación y los conocimientos abiertos. Asimismo, es creadora de Data for Justice, un proyecto en colaboración con Mozilla Foundation, Ford Foundation y la ACLU de Massachusetts, cuyo objetivo es el desarrollo y utilización de herramientas tecnológicas y de ciencia de datos para señalar las desigualdades en el sistema de justicia criminal de los Estados Unidos. Su trabajo realizado con Data for Justice le ha valido ser nombrada Fellow del Centro Berkman Klein para el Internet y la Sociedad de la Universidad de Harvard, Fellow del Internet Freedom Festival del MIT, con mención honorífica como Visionaria del Año, entre otros. Actualmente es coordinadora de datos en el CONACYT. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado. Mucho gusto, diputada. Gracias, Javier. Buenos días. Mi presentación es más, ya hemos platicado de los beneficios y de los proyectos que se quieren implementar usando tecnología para el bienestar de la sociedad y para mejorar nuestro sistema democrático. Mi presentación va un poco, o la intención de mi presentación es plantear un poco unas reflexiones sobre cómo podemos asegurarnos de que la tecnología
sí cumpla estos objetivos y no genere más desigualdad, ¿no? Hay varios casos en los que decimos que sí a la tecnología y no nos ponemos a pensar en los impactos ya en el territorio para muchas personas, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. La primera pregunta que me gustaría plantear es si la tecnología es neutral, ¿no? Hasta hace poco había el mito de que la tecnología sí era neutral, de que no tenía los rasgos de los que crean la tecnología. Es decir, si una persona, como mencionó Javier, hombre blanco, heterosexual y otras características, crea una tecnología, esa tecnología tiene también esos rasgos, ¿no? Y esos sesgos. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, un dispensador de jabón, que bueno, es tecnología, ¿no? O sea, sí es una solución tecnológica para un problema muy concreto, es como dispensar jabón en los baños públicos, que este dispensador de jabón no podía detectar la mano de una persona negra, ¿no? ¿Por qué? Porque los que desarrollaron esta tecnología no tenían, eran solamente personas blancas, ¿no? Y su equipo de ingenieros no había ninguna persona negra o de color, ¿no? Entonces no podían probar, cuando estaban desarrollando la tecnología del sensor, no podían probar si funcionaba o no, si detectaba o no a una mano de una persona no blanca, ¿no? Esto es o sea, hay un video muy famoso, no lo puedo mostrar aquí, pero esto sucede y está documentado en muchas soluciones tecnológicas y es solo un ejemplo muy pequeño y muy concreto. Siguiente, por favor. Entonces, esto me lleva a plantear la siguiente pregunta. ¿Desde qué perspectiva desarrollamos tecnología, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta de dónde venimos, ¿no? Para poder decir que nuestra tecnología le puede servir a más personas, ¿no? Tenemos que saber bien cuáles son nuestros rasgos, cuáles son nuestros sesgos, porque de lo contrario estaríamos automatizando nuestros sesgos y el status quo, y lo que queremos, si realmente lo que queremos es cambiar la sociedad, tenemos que escuchar más voces y incorporar distintas perspectivas. Siguiente, por favor. Entonces, ¿a quiénes incluimos o excluimos cuando implementamos tecnología? Creo que esta es una pregunta fundamental, ¿no? Para asegurarnos de que nuestros proyectos, nuestras iniciativas realmente sean o cumplan sus objetivos de inclusión, ¿no? En muchos casos, y esto lo he visto en mi trabajo con datos y justicia, la tecnología ha sido utilizada para, por ejemplo, vigilar a las comunidades que no, o bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En el que la policía utiliza tecnología de punta para vigilar a comunidades de color, ¿no? Esto se hace con una intención desde la neutralidad de la tecnología, ¿no? O de la supuesta neutralidad de la tecnología, en el que se dice, ok, ya no soy yo quien decide si detengo a una persona o no, sino la tecnología, el algoritmo es quien decide y quien me informa, ¿no? Cuando lo que nos hemos descubierto estudiando estos temas es que los algoritmos, como ya mencioné antes, si están desarrollados por una persona blanca, tienen también esos sesgos raciales, ¿no? Y esto se ve después en visualizaciones muy interesantes, en el sentido de que la policía solamente patrulla los barrios de color, ¿no? Entonces automatizamos el status quo y aceleramos los sesgos raciales, ¿no? Y este es otra vez solo un ejemplo, ¿no? Entonces hay que preguntarnos a quiénes incluimos, a quiénes excluimos, a quiénes beneficiamos, a quiénes perjudicamos al implementar las tecnologías. Siguiente, por favor. Y bueno, la pregunta del millón es ¿cómo aseguramos que la tecnología no genere más desigualdad, ¿no? Hasta ahorita creo que planteándonos, el primer paso es plantearnos estas preguntas, ¿no? Porque si no nos las planteamos estamos casi asegurándonos de que nuestra solución tecnológica puede generar más desigualdad e ir en contra de la equidad, ¿no? Siguiente, por favor.
Y bueno, ya bajándolo, o sea, este contexto fue como parte de mi experiencia, pero también ya bajándolo más al país, pues lo podemos ver muy claro, ¿no? ¿Quiénes son los más conectados y quiénes son los menos conectados en el país, ¿no? Supongo que es bastante obvio que los estados de la izquierda son los menos conectados, ¿no? Y todos sabemos que así es. Y los estados de la derecha son los más conectados. No es derecha física, digamos, no de la derecha. Entonces, no es coincidencia que la gran mayoría de los estados de la derecha sean estados mayoritariamente urbanos, ¿no? Por ejemplo, Ciudad de México, obviamente, que tenemos, aunque como Javier lo mencionó, todavía existe una brecha digital, es la menor en el país, ¿no? Y esto se debe a que estamos en un entorno urbano, en el que sí la conectividad significa un beneficio económico para mucha gente, entonces eso crea incentivos y buscamos estar más y mejores conectados todo el tiempo. Igual Nuevo León por Monterrey, Baja California Sur por turismo, Sonora y Baja California por la frontera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Perdón, atrás. ¿Qué pasa con Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Guerrero, ¿no? Estamos planteando nosotros política pública de la ciudadanía digital desde nuestra perspectiva urbana, ¿no? Y estamos decidiendo por ellos. Entonces, esto es como también un punto, ¿no? que hay que considerar para también incluir esas voces que no necesariamente quieren estar conectadas también, ¿no? Existen comunidades que rechazan este tipo de iniciativas y creo que es fundamental respetar esa decisión y la agencia de estas comunidades y de estos individuos, ¿no? Por eso hay que escucharlos, no podemos decidir como universalmente por todas estas comunidades. Siguiente, por favor. Entonces, justo esta es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo garantizamos la inclusión y el respeto a la agencia de las comunidades, ¿no? La agencia es este concepto en el que los pueblos son o tienen autodeterminación, ¿no? Que es un concepto que incluso está en la Constitución, ¿no? Pero bueno, aplicado a relaciones exteriores. Pero también en México, como sabemos, somos una nación de naciones, ¿no? En el que debemos también de respetar la agencia de estas comunidades, ¿no? Y no imponer o evitar, digamos, un concepto que se llama colonialismo digital, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, esto fue como mi contexto de inclusión digital, ¿no? Me parece que estas preguntas nos ayudarían muy bien a definir el rumbo que podría tomar una política pública de inclusión digital, ¿no? Y ahorita me gustaría utilizar ese contexto para tocar el tema de identidad digital, por favor. Los puntos a considerar, yo creo, son la privacidad, ¿no? Eso me parece que es fundamental y toca un tema que también mencionó Javier, que es la interoperabilidad, ¿no? Cómo el gobierno hacia el ciudadano es una gran base de datos. Tenemos bases de datos enormes de ciudadanos con millones de características, ¿no? El gobierno sabe todos tus datos, obviamente, personales, pero también sabe qué trámites has hecho, o debería de saber, ¿no? O sea, la información existe, pero no está conectada y no interopera, ¿no? Y así hay muchas bases de datos que se podrían mezclar. Esto tiene consecuencias positivas, por ejemplo, si quieres hacer un trámite, ¿no? Pero también tiene consecuencias que no son tan buenas en términos, por ejemplo, de privacidad y vigilancia, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que estas bases de datos en otros países han sido utilizadas para espiar activistas y espiar periodistas y disidentes, ¿no? Entonces tenemos que tener también estas salvaguardas para que esto no suceda en México, ¿no? Y parte de eso es la interoperabilidad, o sea,
qué datos se comparten entre el gobierno a distintos niveles, o sea, es como una matriz de yo comparto o sea, el gobierno o Secretaría X comparte todos mis datos o todo mi expediente con Secretaría Y, por ejemplo, Salud, que comparta mi expediente clínico con Infonavit, ¿no? ¿Para qué? Para ver si soy apta de recibir un crédito, ¿no? ¿Qué tal que tengo una enfermedad crónica y degenerativa en el que pues me define como no apta para recibir un crédito porque quizás fallezco en 3 años, ¿no? O sea, es un caso exagerado, pero bueno, en países, en otros países ha sucedido que esas bases de datos de gobierno han sido filtradas y las aseguradoras las utilizan para determinar el score crediticio de las personas. Entonces, no es algo, no estoy siendo exagerada, esto ya ha sucedido, ¿no? Y en países del primer mundo también. Entonces, es algo que hay que tener cuidado. Y justo viene de la centralización de datos. Como mencioné, el gobierno es una gran base de datos, ¿no? Y esto lo hace vulnerable a ataques cibernéticos, ¿no? Ya han sucedido aquí en el país, ¿no? Casos, por ejemplo, del INE que fue hackeado y que el resultado de esto es que puedes comprar el padrón electoral en ciertos mercados negros, ¿no? Esa es una base de datos sencilla, digamos, ¿no? Que no interopera con muchas más, pero tiene datos claves. Ahora imagínense que todo el gobierno tiene centralizado los datos de todos y esa base de datos enorme de miles de tablas es filtrada o es hackeada o es vulnerada, ¿no? Eso sí generaría un problema con impactos grandísimos, ¿no? Es algo que hay que también tener consideración. Y eso sí no es sencillo. La ciberseguridad es una especialidad de la ingeniería de software que en el país no hay tantos expertos en ciberseguridad, ¿no? Eso sí es una cuestión, por ejemplo, de soberanía tecnológica, ¿no? Y tendríamos que estar generando el talento y para asegurarnos de que esto no suceda, ¿no? Y bueno, en algunos países, por ejemplo en Brasil, en el que dependiendo si eras miembro o tenías ciertas características en esta base de datos enorme que se hizo allá, tenías acceso a derechos o no, ¿no? Entonces, automatizar esto tiene esas consecuencias. Podemos decidir muy fácil sobre quién tiene acceso a qué, ¿no? Y esto en muchos sentidos tiene beneficios, pero también es algo que hay que tener en cuenta como de distintas perspectivas, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, la tercera y última consideración es sobre el voto electrónico, ¿no? Siguiente. Igual, planteo una pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos para prevenir que la brecha digital signifique que menos personas, ¿cómo hacemos para prevenir que la brecha digital signifique que menos personas puedan ejercer sus derechos, ¿no? ¿Qué significa esta pregunta? Que, por ejemplo, ahorita el sistema de voto, por más que sea anticuado y analógico, le permite a muchas personas saber con certeza, o al menos acercarse a una certeza, qué pasó en la elección, ¿no? Es fácil que cualquier ciudadano pueda ser auditor de unas elecciones, ¿no? Es fácil que el ciudadano participe porque no necesita ningún tipo de dispositivo digital, sino nada más una boleta, un papel y un lápiz, ¿no? Y meter la boleta en la urna. Eso, aunque se vea anticuado, me parece que es una herramienta, es una solución también tecnológica, ¿no? De procesos, ¿no? En el que se maduró este proceso y se llegó a esta solución que no necesariamente es la más moderna, pero sí es algo que puede llegar a funcionar. Siguiente, por favor. La siguiente pregunta es, ¿cómo protegemos los principios democráticos del voto y la participación ciudadana y mantenemos este balance, ¿no? No, para nada estoy diciendo que nuestro sistema actual sea perfecto y sea perfectible, sino más bien cómo utilizamos la tecnología para mantener estos principios democráticos y utilizar la tecnología para ampliar los derechos de las personas. Siguiente.
Y los puntos a considerar para esto es contar con mecanismos de auditoría ciudadana, ¿no?, que no estén condicionados al acceso a la tecnología. Esto puede ser muy relevante cuando hay alegatos de fraude electoral, manipulación, etcétera. Necesitamos tener mecanismos para que las elecciones puedan ser auditadas de forma manual y analógica, sin necesidad de ningún tipo de dispositivo electrónico. Por ejemplo, una solución para esto es un backup físico, ¿no? Tú puedes tener unas máquinas de voto que te impriman una boleta ya tachada, que tú vas y metes a una urna, ¿no? Se pueden tener estos dos sistemas paralelos y no creo que aumenten los costos. Y sí nos protegerían, por ejemplo, de un hackeo, ¿no? Imagínense que tenemos todo, y esto ha sucedido en Estados Unidos, ¿no? Que el año pasado en una de estas conferencias, se llama DEF CON, que es la conferencia de hacking más grande del mundo, les tomó un hacker 3 minutos hackear una máquina de voto de Estados Unidos. Entonces, no es para nada descabellado pensar en la manipulación de las elecciones, y es por eso que hay que tomar medidas que nos permitan pues, agilizar, ¿no?, o responder a estas vulnerabilidades. Y una de ellas puede ser el backup físico de los votos, ¿no? Obviamente toca este tema muchísimo con la ciberseguridad. Como ya mencioné, hay varios hackers o grupos de hackers en solitario, digamos, ¿no?, que son individuos, etcétera. Pero también hay estados, países, que tienen su squad o su grupo de hackers y que tienen todos los incentivos para manipular elecciones en otros países, ¿no? Hay varios casos, entre ellos, por ejemplo, en Nigeria, en 2017, eso ya sucedió. Hay alegatos de que las elecciones en Estados Unidos también fueron víctimas de esto. Entonces, eso es algo que hay que considerar y hay que actuar en consecuencia de esto, ¿no? Y por último, la desinformación, ¿no? También las llamadas fake news han sido o han tenido impacto en las elecciones de muchos países y son soluciones tecnológicas al final de cuentas, ¿no? Entonces, ¿cómo proveemos desde el Estado soluciones que permitan que la confianza en la información crezca en vez de que se disipe? Y esto también es parte de una solución tecnológica. Siguiente, por favor. Y bueno, eso sería todo mi presentación. Muchísimas gracias. Agradecemos las magníficas participaciones de nuestros ponentes para dar paso a una sesión de preguntas por parte de nuestro querido público. La dinámica sería la siguiente, sería en rondas de 3 preguntas, en donde se mencione el nombre y si pertenecen a alguna organización o asociación, así como al ponente específico que les gustaría que respondiera a su pregunta. Buenos días, mi nombre es Emiliano Chacón, de Rancho Jurídico, y quisiera hacer una pregunta, bueno, agradecer mucho y hacer una pregunta al licenciado Javier Hidalgo. Estaba leyendo la iniciativa de ley, particularmente el artículo 6º, donde comentaron los alcances de la iniciativa. Yo siempre que pienso en tecnología pienso en sí implementar cosas nuevas, pero también nuevas metodologías. No sé si está considerado, por ejemplo, el alcance de la iniciativa para llegar de tener una ciudadanía digital hasta asociación e iniciativa de leyes, todo lo que está en el artículo 6º. Yo soy de la idea, pienso yo que en la implementación de tecnología con nuevas metodologías como Agile y Scrum puede hacerse un producto mínimo viable, que en este caso pudiera ser, por ejemplo, la ciudadanía digital,
que funcione, que sea estable, que tenga tracción en la gente, que sea robusto, y luego ese producto mínimo viable incrementarlo a otros servicios o poner sobre él otros servicios como ya sería los negocios, el derecho de petición, los datos abiertos, etcétera. ¿Para qué? Para enfocar los esfuerzos y hacer una base sobre la cual nuevos servicios se carguen. Algo, por ejemplo, yo pienso que ocurre y está determinado en la Ley de Operación e Innovación Digital de la Ciudad de México, en el artículo 5, donde está un principio de innovación, donde se incrementan los servicios. O sea, estas nuevas metodologías de implementación de software bien pudieran ser para dar mayor agilidad a la operatividad de esta ciudadanía digital. Gracias. Siguiente pregunta. Hola, buenos días. Me llamo Alejandra Traslucero, soy directora de operaciones en una empresa llamada YECO, Inteligencia Colectiva. Me gustaría preguntarle sobre alguna política complementaria que exista para garantizar que los ciudadanos más marginados tengan acceso al punto de acceso de la ciudadanía digital, que viene siendo el smartphone, ¿no?, el teléfono inteligente, y una serie de servicios y productos que permiten también utilizar el smartphone, como sería la banda ancha, los datos móviles, la electricidad, etcétera, etcétera. Una excelente iniciativa que seguramente nos llevará al primer mundo. Los felicito. ¿Alguna pregunta más? Buenos días. Yo estoy convencido totalmente de la ciudadanía digital. He escrito una tesis también sobre esto, pero también tengo una serie de preguntas. Por ejemplo, se requiere también una ciudadanía especializada, por lo que se requiere también de una auditoría. Y eso desemboca una segunda pregunta. ¿Cómo convencer a la ciudadanía que este proyecto es viable? Y la tercera sería, el modelo de votación en relación a los mecanismos internos debe ser, no quiero infantilizar este concepto, pero debe ser secreto para la finalidad de mantener los datos personales de los ciudadanos y además de procurar respetar la legitimidad de sus decisiones. Entonces, el modelo como tal debería de estar a cargo solamente de las auditorías de las autoridades institucionales. Gracias. ¿Cuál era tu nombre, perdón? David Ocaña Martínez, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. Gracias. Sí, bueno, algo muy importante que hoy estamos reconociendo es el tema de que esta iniciativa, algo que no estamos buscando es dar más al gobierno control de los ciudadanos. Lo dijo Javier muy claramente, lo que se busca es darle mayor control a los ciudadanos sobre el gobierno. Esa es la clave de todo. Ahí está el asunto de poder hacer viable o no esta iniciativa. Evidentemente que en los procesos pues hay muchísima, es algo novedoso que no lo tenemos, es algo que tenemos que ir haciendo el camino. El tema, por ejemplo, del voto, de la transparencia, de la cuestión de la participación, los espacios tecnológicos que no cubre el país, o sea, el país solamente tenemos el 25% de territorio cubierto con Internet, entonces, pues obviamente que el otro 75% de la población quedaría fuera. Este proceso tiene que ser un proceso gradual. No puede ser un proceso que se nos vaya a imponer de un día para otro y en el cual tendremos que ir recuperando la confianza. Tan solo el hecho de que la identidad ciudadana que la Secretaría de Gobernación
por Constitución tendría que otorgar a cada ciudadano, no existe fundamentalmente por la desconfianza, no por otra cosa. Entonces, el tema del manejo de los datos que se tendría que hacer, que le llama interoperatividad, tendría que ser, yo creo que uno de los elementos tendría que ser por ley, muy claro. O sea, no podríamos dejarlo abierto, sino con claridad qué datos podrían ser, si fuera el caso, tener un asunto de interoperatividad y otros exclusivamente del ente que los maneja, para que se garantice el manejo de datos personales de manera segura, que eso sería lo fundamental, ¿verdad? Y obviamente el tema ya de los procesos, cómo se puedan ir desarrollando, pues es algo que también tendremos que ir avanzando. A mí se me antojan que los procesos, por ejemplo, electorales, tendrían que ser usarse de manera simultánea el método analógico con el método digital, y es un asunto más de podernos organizar que permita ir asumiendo confianza en este método. Yo creo que tal vez nunca tendremos la totalidad de una de las formas. Es como ahora, no sé, dejar de tener libros impresos porque ya hay digital, o de comprar periódicos impresos porque ya hay digital. Bueno, eso es lo mismo, el voto digital, o ya no acudir a la urna porque ya hay un voto digital, pero tenemos las dos opciones, y estas dos opciones le dan más control al ciudadano para poder participar en la definición de su gobierno. Esa sería más, digamos, mi comentario, y por esta visión que evidentemente sí es un tema que tendríamos que resolver, y creo que lo tendríamos que resolver desde la ley para evitar que se pueda tener esto. Y es más, esto podría ensuciar en mucho la iniciativa si no está clara que lo que se trata no es de tener el gobierno mayor control sobre los ciudadanos. Eso no se trata. Eso tiene que estar subrayado con negras grandes, ¿no? Sino lo que se trata es control de los ciudadanos sobre el gobierno. Y además, algo que comentaba muy bien Javier, es una herramienta, es un medio, no es un fin. Entonces, esta herramienta, pues evidentemente que se puede usar con adjetivos que nos permitan usarlo de manera eficiente. Bueno, ese serían mis comentarios. Más marginado, pues sí, lo que comentaba Alejandra, la idea es, el territorio vive una desigualdad enorme, hay una situación social y obviamente tecnológica muy desigual. Este objetivo de esta cuarta transformación es lograr reducir las desigualdades, y la cuestión tecnológica y de acceso al Internet es una de ellas, es un compromiso de que en estos 6 años podamos reducir las desigualdades. Aunque yo también creo que el voto analógico en el territorio tan extenso, tener que recorrer horas de distancia para acudir a una urna, también es una gran desigualdad. No es lo mismo votar en la Ciudad de México, donde tú recorres 2 calles, en la Sierra de Guerrero, donde tienes que bajar hasta la cabecera municipal para votar. Entonces, esto al final, pienso yo, facilitará a quien hoy están con mayores dificultades de participar, si logramos esa cobertura que se está planteando como un objetivo de gobierno de la transformación, ser algo que más que marginal los integre mucho más a este grupo de población que está alejado de estas instalaciones. Bueno, esos eran mis comentarios, no sé si ustedes… Digo, para ser muy puntual, definitivamente no podemos andar rebotando datos entre dependencias nomás porque sí. O sea, sí tiene que haber una lógica detrás de la interoperabilidad, sí tiene que haber una razón jurídica de por qué interoperar, y tiene que estar conforme a las facultades y atribuciones de cada dependencia. Si
la dependencia A le va a pedir información a la dependencia B, pues tiene que haber un razonamiento jurídico detrás de ello y la ley es una estrategia para lograrlo. Alejandra preguntaba si había políticas complementarias. Definitivamente, si la identidad digital no acerca a las poblaciones que han estado históricamente marginalizadas, la identidad digital está mal diseñada. Así de simple y llano. Tiene que venir acompañado sí o sí de una estrategia de mejora regulatoria, de una política de simplificación de trámites y de digitalización de trámites. También tienen que tener políticas paralelas. De nada nos va a servir tener una identidad digital todos los ciudadanos, los 120 millones de identidades digitales, y que no se pueden usar. Entonces sí tiene que haber un proceso de cambio organizacional al interior de las dependencias gubernamentales para que se pueda utilizar la identidad. También tienen que haber políticas de gobierno abierto, de participación ciudadana, que permitan la ejecución de los derechos a través de la identidad digital. Y, por ejemplo, lo que hemos estado haciendo en la Ciudad de México es, hemos decidido que ya no vamos a hacer apps. Hay apps por aquí, apps por allá y todos apps. Y al final del día lo que hacen la ciudadanía, esa que es históricamente excluida, lo primero que cuando se les llena la memoria, pues borrar las apps que no les sirven. Y ahí va la app del gobierno borrada. Entonces estamos desarrollando soluciones tecnológicas que sean basadas en web y que consuman la menor cantidad de sus planes de datos. ¿Se requiere una ciudadanía especializada para lo que comentaba David? Definitivamente no. Otra vez, si solamente la ciudadanía especializada con alto nivel de estudio, de clase económica media alta, si solamente ellos pueden utilizar la tecnología, está mal diseñada la tecnología. Hay que cambiar la tecnología. ¿Cómo convencer a la ciudadanía de que es viable? Pues yo creo que la ciudadanía ahorita es muy consciente de que los cambios tecnológicos les pueden hacer la vida más fácil. Y la evidencia más contundente de que una identidad digital va a ser exitosa es que se utilice. Si no se utiliza, ahí va a estar el fracaso. Y el modelo de vida estará a cargo de las autoridades, pues nosotros creemos que sí, que el Estado es una responsabilidad irrenunciable del Estado. Exacto. Y la verdad a mí me da mucho miedo cada vez más los datos que yo le doy a Google, que yo le doy a Facebook, porque a ellos no los puedo llamar a cuentas, al Estado sí. Entonces, por eso nosotros en la agencia creemos que esta es una responsabilidad irrenunciable del Estado. Había más preguntas por ahí, si gustan una ronda más, o tal vez 2 rondas más. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Efraín Carreón, director de Transgenia. Una pregunta en relación a lo que comentaban sobre la Sierra de Guerrero. Hace 2 semanas y hace 4 semanas yo estaba en Oaxaca, en un pueblo, San Pedro Mixtepec, y hace 4 en los Altos de Jalisco, en Teocaltiche. Efectivamente, las telecomunicaciones y la infraestructura no permitía que las personas pudieran acceder a Internet. Muy puntualmente la pregunta, dentro del apartado de la Ley de Ciudadanía Digital, ¿se está considerando algún artículo o algún apartado donde se facilite o se obligue a las cabeceras municipales o estatales el acceso a la infraestructura de telecomunicaciones para esas localidades? ¿Una pregunta más? Buenos días. Cuthberto Pineda, ciudadano interesado en el Foro de Ciudadanía Digital. Me parece muy interesante esta apertura porque da la oportunidad de poder tener el control de todo. No como lo pensamos que el gobierno va a tener control sobre la ciudadanía, sino nosotros del gobierno. Aunque mostraba hace un momento en una diapositiva la separación de la huella digital con el iris para hacer propuesta de poder tener los datos en una base. Pienso yo que sería más factible tener las 2 juntas. También mencionaron respecto al voto digital por medio del celular. Creo que es un poco vulnerable. ¿Por qué lo digo? Porque al querer votar por medio de un celular, pues alguien más puede estar observando por quién estás votando.
Me parecería también viable que a lo mejor sean todas las cabeceras municipales donde haya un sistema donde puedan votar digitalmente, pero no tanto en celular. Vuelvo a repetirlo, lo veo un poco vulnerable de que alguien esté cerca viendo por quién votas, a que haya un módulo donde llegues, votes y se acabó. Sería esa una duda. Una pregunta más, aquí había alguien al frente. Gracias. José María Mateos, consultor de tecnología. Entiendo esta iniciativa de ley como el primer gran paso para la ciudadanía digital y veo, lógicamente, hay todavía muchos grandes retos y muchas incógnitas de cómo materializar esto, que se irán resolviendo en los días por venir, meses por venir. Y por ahí va mi pregunta, ¿ustedes qué visión tienen de este gran proyecto? ¿Lo ven como un proyecto que puede materializarse? Va a ir evolucionando siempre, todo evoluciona, pero su primer gran paso, su primer gran implementación, materializarse a mediano, largo plazo, ¿y qué significa? ¿Es un tema de 2 años, 6 años, lo veremos en esta administración? ¿O ustedes qué esperan? Sé que hay muchas incógnitas todavía, pero están ustedes inmersos en esto, ¿no? Y creo que había una última pregunta por acá. Buenos días. Hola, Javier. Delis Rodríguez, de la Alcaldía Miguel Hidalgo, ciudadana. Mi pregunta es, ¿qué se piensa hacer sobre una parte vulnerable para mí, que son los adultos mayores? Ellos no saben mucho de tecnología, están hechos a la antigüita, llevo mis papeles, que me los reciban y todo, y se los digo en algo muy práctico que me acaba de pasar el día de ayer. Estamos en el ISSSTE y va un señor adulto a pedir una cita. Y la señorita le dice, no, ¿qué crees? Por internet. ¿Sí? Y le dice el adulto, es que yo no sé manejar el internet. Pero es por internet. ¿Sí? No se le puede dar aquí. Entonces, lo único que hice fue decirle al señor, permítame, se la saco por el teléfono. ¿Sí? Los niños de ahora ya traen un chip especial donde pues, el internet es pan comido para ellos. Pero esa parte de adultos mayores, ¿sí? No lo saben usar. Ellos están hechos a llevar sus documentos y su acta de nacimiento a donde se las piden, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes están pensando con esa parte de la ciudadanía que además ya son muchos adultos mayores, ¿sí? Tan solo en mi colonia tenemos un 43% de adultos mayores, ¿sí? Esa es mi pregunta. Gracias. Sí. Muchas gracias por sus preguntas. Perdón, ¿falta una? Adelante, adelante. Hola, muchas gracias. Mi nombre es Hugo Legorreta, ciudadano. Tengo unas 4 preguntas en particular. Acabo de hojear el esbozo de ley. Noto que no hay ninguna parte que hable sobre la renuncia a la ciudadanía digital. O sea, todo se habla de un método de entrada y es muy favorable. Y es cierto, si bien yo, usuario Android, tengo Mi Vida y Milagros a cargo de Google y sé que es el riesgo que conlleva eso, sé también que si hojeo el aviso de privacidad y contrato de adhesión que se firmó digitalmente con Google, de alguna forma yo puedo recuperar mis datos y pedirle o impedirle a Google que vuelva a usar mis datos una vez que yo renuncie al uso de sus servicios gratuitos. En este caso no estoy viendo nada que hable sobre un método de salida en caso de que yo quiera volver a 1999 y volver a mi INE y volver a mi acta de nacimiento en papel y volver a todo lo análogo que a lo mejor tiene cierto romance porque soy millennial. La parte de seguridad también la noto un poco endeble. Ahí me gustaría también que se pudiera abonar un poco más. El tema de CyberSec es algo que efectivamente, como dice nuestra compañera de CONACYT, México está en pañales en ese caso, e incluso una potencia como la de Estados Unidos tiene todavía hoy por hoy debates acerca del Russian Gate,
con todo lo que ocurrió en Trump. El caso de Reino Unido acerca del voto digital se sigue debatiendo en la Cámara de los Comunes porque se sigue viendo demasiados puntos de fallo, no solamente si se vota en el celular o si se vota en una maquinita. Me pareció muy acertada la parte del paralelismo de hacerlo análogo y digital a la vez. Creo que sería una de las mejores soluciones, aunque pues podríamos innovar un poco más. Y la última parte, que creo que va a haber una mesa específica de eso, y es sobre el expediente clínico. Me parece un punto de debate demasiado delicado. Hoy por hoy Microsoft y Apple están teniendo iniciativas acerca de esta integración de no tanto como un archivo, sino un formato de compartición de datos específico para ese tipo de temas. Pero los riesgos, allá en Estados Unidos no se habla tanto de que el gobierno se inmiscuya, sino de que el gobierno dé acceso, o por alguna razón, como lo pasó con el INE hace unos años, si una aseguradora llega a tener mi expediente clínico, estoy seguro que no voy a ser sujeto de ningún tipo de servicio médico particular a un costo accesible. México tenemos la gran ventaja que tenemos este gran sistema de salud casi público, en el cual pues me atienden porque viva México. Pero para el caso de ya una parte más, pues más privada, creo que ahí falta un poco esclarecer ese tipo. Y también un poco de lo que me llamó mucho la atención es que la principal foco que veo desde esta iniciativa es la participación del voto. Lo aplaudo, la parte de reclamo de derechos, pero veo un poco también carente que esta ley impulse un poco más la parte de anticorrupción, que creo que es un resultado inherente de la sistematización de los procesos de gobierno, que es algo que efectivamente ya no se necesitaría del famoso coyote o del intermediario, pero explícitamente incluso la palabra corrupción o anticorrupción no está en todo el documento ni una sola vez. De mi parte es todo. Gracias. Muchas gracias por sus preguntas. Sobre la pregunta de Efraín, el modelo de conectividad que tenemos en la Ciudad de México, de habilitar las cabeceras municipales, pues digo, es un poco más para el interior de la República, pero lo que nosotras creemos en la agencia es que tendríamos que impulsar estas medidas de forma integral. ¿Por qué la ciudadanía se tiene que ir de su casa a la cabecera municipal para poder hacer un trámite o un servicio? Más bien, la chamba de llegar a ellos tiene que ser nuestra, del gobierno, no de ellos hacia nosotros. Exacto. Para Humberto, los ejemplos que se dieron de la huella y del iris son ejemplos, no es que eso es lo que se va a implementar, simplemente se sigue en discusión cuál es el modelo óptimo para implementar un identificador digital único en la Ciudad de México, pero tomamos en cuenta estos comentarios, pero el problema con el iris, por ejemplo, es que es carísimo recabar los iris y ya es un nivel de irrupción en la privacidad de las personas mucho mayor que el de tomar su huella digital. Entonces, sí, son ejemplos nada más, considerémoslo así. Y para José María, en la Ciudad de México vamos, no sé si tú lo consideres mediano plazo o largo plazo o corto plazo, pero para finales de este año, de 2019 y principios del siguiente, ya vamos a estar implementando el identificador digital único para trámites y servicios de la ciudad. Delis, tienes toda la razón. Ese sistema de generación de citas le hace la vida más fácil al servidor público, no al ciudadano. Y eso es lo que no puede pasar. Y eso lo tenemos clarísimo en la agencia. ¿Por qué hicieron eso? Pues porque luego tenían un sistema acá y tenían otro sistema acá y dijeron, no, se acabó. Vamos a hacer puras citas por internet y quien no quiera hacer esto, pues que no lo haga y a ver cómo le hacen. Ese es un error de diseño del proceso. Y eso no puede pasar porque el resultado es que la tecnología está excluyendo personas. Y eso va en contra del propósito de utilizar tecnología. Lo que estamos haciendo en la agencia, por ejemplo, en este sentido, tenemos el número único de no emergencias en la ciudad. Si tú tienes una emergencia en la ciudad, marcas al 911. Si tienes cualquier otra interacción con el gobierno que no sea una emergencia, puedes marcar al teléfono de Locatel. Y estamos integrando los más de 60 números de teléfono que hay en la ciudad para que todos puedan llegar en Locatel y en Locatel te puedan entender. Ya hicimos, a partir del 1 de enero 072, se migró a Locatel.
y ahí te podrán hacer una cita, por ejemplo. Esa es la idea, que si el adulto mayor pues no sabe usar la computadora, pero el teléfono sí, tal vez eso. O que el servidor público tenga una computadora enfrente y le pueda generar la cita ahí. No hay ninguna razón por la que no se pueda hacer eso. Tecnológicamente es viable. La única razón es porque el servidor público no quiere y quiere hacerse la vida más fácil. Y eso es inaceptable. Y Hugo, sobre la renuncia a la ciudadanía, pues son dos cosas. La primera es, hasta donde entiendo, la ciudadanía en México es irrenunciable. Entonces, empezando por ahí. Pero si lo que tú quieres es que ya no hay un rastro digital tuyo, la ley ya lo contempla. La Ley General de Protección de Datos Personales, desde el artículo 6º de la Constitución, tú tienes el derecho a cancelar los datos de privados y sujetos públicos. Tú te llaman por teléfono hoy del banco, que si quieres un crédito, que si quieres un crédito, que si quieres un crédito, hablas con su jurídico, les mandas el formato de cancelación de datos y tienen que borrar tu teléfono. Lo mismo pasa en el gobierno. Si tú no quieres que haya un rastro digital tuyo en el gobierno y que ya no tengas esa ciudadanía digital, pues mete un recurso de cancelación de datos personales que ya lo contempla hoy la ley y no pasa nada. O sea, no es una obviedad para cada uno de los entes. Sí, o sea, tendríamos que agilizar ese trámite, pero el derecho ya lo tienes. O sea, sí tendríamos que ver qué información le has dado al gobierno y tal vez hacer una ventanilla única para esto, para que tu trámite sea mucho más rápido. Sobre la seguridad, pues Paula tiene muchísimo más experiencia que yo en esto, entonces le voy a dejar esto. Y sobre anticorrupción, definitivamente nosotros queremos empezar en la agencia con la identidad digital en personas morales, precisamente para revisar el padrón de proveedores. Porque ahí hay un montón ¿cómo lo digo en este foro? De situaciones irregulares que hemos encontrado sí, que no cumplen con la norma, para no calificar y no adelantarme las investigaciones de la auditoría. Pero sí que no cumplen con la norma, y justamente esto tiene que ser una herramienta para tener mayor control sobre el gobierno en procesos de compra pública, en procesos de consulta popular, en cualquier otra cosa. Entonces, definitivamente es una herramienta anticorrupción que la ciudad, cuando menos, va a echar mano de ella. Gracias. Yo solo quisiera responder un poco a la pregunta acerca de ir a las cabeceras municipales. Pues que sí, o sea, está muy mal tener que ir a las cabeceras municipales a hacer trámites y tal, pero también hay que hacer la distinción entre trámite y voto, ¿no? O sea, creo que el voto como responsabilidad cívica, pues sí requiere de un compromiso del ciudadano, ¿no? Entonces, podríamos incluso quizás llevar las máquinas a la sierra o incluso las antenas a la sierra para que la gente vote. Pero aún así se necesita crear los incentivos para que la gente participe, ¿no? Entonces, es ahí un balance interesante. Luego de ciberseguridad, pues sí, o sea, es un tema que está muy, muy, muy candente en los foros de tecnología. Me preocupa que… O sea, hay quien dice que hackeos van a ser la causa de la siguiente guerra importante y no se ve descabellado, ¿no? O sea, sí estamos subiendo a las redes y a los servidores información no solo de personas, ¿no? Sino también transacciones multibillonarias, contratos electrónicos, todo esto que si caen en malas manos, pueden ocasionar pues bastantes problemas. Y creo que esto sí puede servir como un llamado al gobierno para que genere estas capacidades, ¿no? Y a las universidades también, o sea que sí necesita el país tener esas capacidades de prevención, ¿no? En términos de seguridad informática, ¿no? Y ya.
Bueno, sobre esto, evidentemente es algo nuevo, lo decía el licenciado Mateos, es un asunto desde una incógnita de cómo vamos a resolver muchos de los problemas que se sucederían de tomar este camino, que creemos es el camino que hay que seguir. Un tema, evidentemente, a diferencia de Fernando y de Paola, yo sí creo que deberíamos de ambicionar a votar a través del celular. O sea, creo que a estas máquinas electrónicas que se usan en Estados Unidos y que se usan en Brasil ya es una tecnología caduca. La verdad es que no soy especialista, me sorprende escuchar a Javier y a Paola, pero si hago mis transacciones del banco en el celular y casi toda mi actividad, como decía Rocío, la desarrollamos en esta herramienta. Es una herramienta que está irrumpiendo rápida, que es parte de nuestra vida cotidiana y cada vez más, que sí es un asunto donde generaciones, sobre todo mayores, están fuera de estas posibilidades y zonas y del país que también están fuera de estas posibilidades, pero que la tendencia va a tener que ser el que todo mundo lo podamos manejar, no como un tema, que bien referencia haces, Daisy, de los adultos mayores, pero que sí permita visualizarlo. O sea, yo esta incógnita, por ejemplo, para los adultos mayores es a quienes se les dificulta más acudir a votar y acudir a hacer los trámites. O sea, manejar esta herramienta permitiría facilitarles la vida enormemente y lo que sí tendríamos que pensar es cómo les permitimos acceder a esta tecnología que les permita realizar estas cosas. De todas maneras, no lo visualizo como un proceso de blanco y negro, sino un proceso gradual de maduración como sociedad para utilizar esta herramienta que nos dé control a los ciudadanos sobre el gobierno. Entonces, pues sí, son incógnitas. Mi comentario más bien va como lo veo yo desde esta visión, pero es parte del objetivo de este foro, que especialistas nos comenten, nos pongan las dudas, nos nutran con esta información para que esta legislación pues pueda ser una legislación muy completa, que permita y nos facilite el uso de estas tecnologías para tener esta ciudadanía digital. Escuchando varias preguntas, pues comentarles que son visiones a favor y visiones en contra. Yo les puedo comentar que toda ley es perfectible. Y si nosotros empezamos con una normatividad que nos pueda ayudar a hacerle la vida más fácil a los ciudadanos, estaremos del otro lado. Sabemos que un tema de seguridad tenemos que revisarlo, tenemos que cuidar la seguridad de los ciudadanos, de la información que tenemos y de la información que se pueda filtrar a futuro. Tenemos que generar una política de Estado con una buena relación entre funcionarios y entre ciudadanos. Actualmente todas las instancias tienen información, pero somos muy celosos y egoístas de lo que tenemos y no podemos generar una base de datos completa de la información que tenemos. Hoy tenemos que tener esa relación entre funcionarios y entre diferentes gobiernos, no solamente entre ciudadanos y entre las mismas secretarías, sino entre los diferentes niveles de gobierno para que pueda avanzar el tema digital. Yo les comento, es un proceso complejo. No va a ser fácil porque tiene que ver con otras leyes que están vigentes actualmente. Lo comenté de origen, tenemos la Ley General de Procedimientos, tenemos la Ley de Transparencia, tenemos la Ley General de Población, mucha normatividad que tiene que ver con ciudadanía digital. Y no es fácil dictaminarla de un día a otro. Tenemos que revisarlos, tenemos que platicar con las instancias correspondientes para que no violemos ninguna norma. ¿Es un tema importante? Sí. ¿Tenemos que trascender en un tema tecnológico? Sí.
que tenemos un rezago, como lo decía Javier, del 75% en materia de tecnología en las comunidades donde tenemos un alto grado de marginación, sí, y esa tiene que ser una política de gobierno, brindarle la atención a los estados y a las comunidades donde tenemos que darles viabilidad en un tema de tecnología, en un tema de economía, en un tema de construcción de tejido social, pero no solamente depende de nosotros como legisladores o de servidores públicos, sino depende también de los ciudadanos. Y por eso hoy estamos aquí trabajando de la mano con ustedes, con ciudadanos, con empresas, con expertos en la materia para darle viabilidad. Preguntaban medio, largo, pequeño plazo, no lo sabemos. Es un mecanismo que tenemos que ir utilizando y que tenemos que ir trabajando con el tiempo. Muchísimas gracias. Agradecemos sobremanera la participación de nuestros muy excelentes ponentes, así como la respuesta a todas nuestras preguntas. De esta manera concluimos esta primer mesa del Foro Digital, invitándolos a la siguiente sobre voto digital y consultas populares a empezar en unos 5 minutos, en lo que nuestros próximos ponentes se acomodan. Invitándolos a su lado derecho van a encontrar un servicio de café, té y agua, así como los servicios sanitarios. Muchísimas gracias.